Muy buenas noches, queridos participantes. Un placer saludarles. Mi nombre es Maica Bravo. Soy licenciada en Gerontología de la Universidad y trabajo como profesor universitario en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en Coro, Estado Falcón, Venezuela. Un placer estar aquí con ustedes en este cuarto Congreso de Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Escuela del Futuro. El día de hoy quería compartir con ustedes una experiencia que tuve hace como unos 2 años trabajando con las tecnologías de la información y la comunicación dirigidas específicamente a los adultos mayores. Muchas personas se dirán o pensarán que es extraño hablar de este tema, de las tecnologías de la información y la comunicación en relación a los adultos mayores. Y les explico la razón por la cual nace esta inquietud. En primera instancia, y para que todos nos ubiquemos, el proceso de envejecimiento poblacional que se está experimentando en todos los países del mundo, y particularmente en Venezuela, mi país de origen, es un proceso que está en un ámbito o un momento sumamente preocupante en virtud de la cantidad de personas adultas mayores que existen en la actualidad y las proyecciones que tanto el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Venezuela ha proyectado, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. El hecho de que Venezuela esté envejeciendo implica que actualmente existe una población de 8% de personas adultas mayores, que quiere decir que por cada 100 personas, 8 son adultos mayores. Esto traerá consecuencias importantes a todos los países y particularmente a sus gobiernos como tal, porque son ellos los responsables de garantizar las oportunidades para que estas personas que están en la etapa de la vejez alcancen una mejor calidad de vida. Y no solamente los adultos mayores que están en la etapa de la vejez, sino particularmente las personas que estamos en el proceso de envejecimiento. ¿Cuál es lo singular o cuál es el aspecto singular de esta realidad? Si sabemos o tomamos en cuenta que el país está envejeciendo, que el proceso de envejecimiento trae consigo una serie de cambios biológicos, psicológicos y sociales que ameritarán a futuro la implementación de políticas para asegurar la salud, para asegurar, y valga la redundancia, también la seguridad social y con ello las pensiones. Si será necesario también incrementar las oportunidades de participación en el ámbito educativo, con más apertura en el campo de las universidades y de las escuelas básicas, donde puedan ingresar los adultos mayores. Si se tiene en cuenta que los países deben garantizar las oportunidades de participación a nivel de los grupos organizados y particularmente las en Venezuela llamadas los consejos comunales como tal, como figura de valor en las comunidades, entonces el hecho de que el Estado venezolano particularmente tome las medidas necesarias es algo que debe ser tenido en cuenta en todos los aspectos. En el caso particular de la educación, como les dije al inicio, soy licenciada en gerontología. Los gerontólogos como tal tenemos la responsabilidad de diseñar políticas y programas destinados a mejorar la calidad de vida de las personas, tanto las que están envejeciendo como las que están en la etapa de la vejez propiamente dicho. ¿Cuáles son esas políticas y programas? Por ejemplo, y el ejemplo que más se relaciona con el congreso en el que estamos participando y en el que ustedes gentilmente están formando parte, es el hecho de formar gerontológicamente a los adultos mayores para que estos puedan cambiar sus actitudes, sus estilos de vida, y que los conviertan en un estilo de vida saludable que le permitan alcanzar una mayor esperanza de vida. Particularmente en el caso de la experiencia que hoy les traigo, es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para difundir contenidos gerontológicos destinados a los adultos mayores como tal. Esta experiencia nace en un primer momento con un diagnóstico que se realizó
en la comunidad del sector Centro de Coro del Estado Falcón. Allí, un conjunto de profesionales, también egresados de la Universidad Francisco de Miranda, ganadores de concurso, hicimos un diagnóstico gerontológico y se determinó que el 80% de las personas adultas mayores que residían en ese sector padecen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, problemas osteoarticulares, entre otros problemas de salud como tal. Si se dan cuenta, la mayoría de esos problemas que les acabo de estas patologías que les acabo de mencionar, la mayoría de ellas tienen un carácter prevenible. Por lo tanto, con el cambio de estilo de vida y una educación desde edades tempranas, se pudiesen en un primer momento evitar que más personas comiencen a padecer ese tipo de enfermedades, y en el caso de que ya se padezcan, que puedan ellos seguir con su rumbo de vida o su forma de vivir, pero que cambien aquellos hábitos que puedan incidir o traer consecuencias o complicaciones a futuro. En este sentido, también se encontró que una gran parte de estos adultos mayores son dependientes para las actividades básicas de la vida diaria. Me refiero al vestido, al aseo personal, al cepillado o la higiene bucal, la ida al baño, entre otros aspectos. Y lo más preocupante de todo es que también son dependientes para las actividades instrumentales de la vida diaria. Por ejemplo, el hecho de relacionarse o salir de su casa para relacionarse con otras personas, utilizar adecuadamente el transporte público, el teléfono, manejar sus finanzas, entre otros aspectos. Otro de los hallazgos es que en materia de los recursos sociales con que cuentan estos adultos mayores del sector Centro de Coro, se determinó que existen muchas debilidades, es decir, la mayoría de estos adultos mayores, por cuestiones de costumbre, prefieren estar en el núcleo de su casa y poco salir de él para tener encuentros con sus vecinos o con amigos cercanos. Desde el punto de vista de la gerontología, sabemos que aquellos adultos mayores que tengan una red social amplia tendrán mayores oportunidades para seguir envejeciendo de forma saludable. Entonces, retomando la idea, ¿qué fue lo que se encontró en ese diagnóstico? Adultos mayores dependientes, adultos mayores con enfermedades crónicas que son de carácter prevenible o que pueden tomarse acciones para evitar complicaciones, adultos mayores con una red de apoyo social informal reducido, entre otros aspectos. En relación a esta realidad, en mi caso particular, diseñé una propuesta del uso de las tecnologías de la información como una herramienta al servicio de la educación gerontológica que permitiera ofrecer a estos adultos mayores, desde el núcleo de su casa, pensando en la costumbre de ellos de poco salir de sus lugares de habitación, y posteriormente pensando en esos estilos de vida saludables, se diseñó una propuesta para alcanzar o para que tenía como objetivo ofrecerles esos conocimientos desde el punto de vista gerontológico. ¿A qué me refiero con conocimientos gerontológicos? Me refiero a aquellos conocimientos relativos a cómo hacer su aseo personal, cómo hacer o llevar a cabo actividades de autocuidado, la importancia de las relaciones sociales, la importancia del núcleo familiar y de un apoyo familiar fuerte y constante, el hecho de establecer relaciones sociales utilizando las redes sociales como mecanismo. Además de ello, se diseñó uno de los módulos destinados a formarlos o alfabetizarlos tecnológicamente, ya que muchos de ellos tenían herramientas o conocimientos sobre el uso de las computadoras como tal. Sin embargo, nunca habían tenido la experiencia de trabajar o emplear las redes sociales como forma de comunicarse con sus familiares. ¿Cuál fue la experiencia significativa? Primero, se logró que estos adultos mayores adquiriesen, lograran aprender y poner en práctica habilidades y destrezas destinadas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En segundo momento, se logró que se establecieran lazos de relación entre los adultos mayores del propio sector y entre estos adultos mayores y su núcleo familiar
que se encontraban fuera del estado Falcón. La experiencia significativa era que habían adultos mayores que pudieron establecer comunicaciones como las que hoy estamos llevando a cabo utilizando la cámara web como una forma de acercarnos a nuestros familiares. Por otra parte, también se diseñó un proceso de formación dirigido a los integrantes del Consejo Comunal del sector centro de Coro, para que estos miembros del Consejo Comunal, tomando en cuenta la gran cantidad de adultos mayores que se encontraban o que hacen vida en ese sector, se encargaran de diseñar programas destinados a estos adultos mayores, programas que fomentasen la participación dentro de esa comunidad como tal. En Venezuela se utiliza la figura del Consejo Comunal y dentro de estos consejos comunales la vocería de los adultos mayores como instancias de participación y de poder. A través de esta formación entonces y presentándole la realidad que les comentaba anteriormente, se logró que este Consejo Comunal se concienciara sobre la realidad en la que estaban inmersos sus adultos mayores y que tomaran en cuenta esta realidad para diseñar programas destinados a estos grupos poblacionales. Por otra parte, también los adultos mayores se conformaron como un círculo un círculo de adultos mayores que ellos mismos denominaron Círculo de Adulto Mayor en Plenitud del sector centro de Coro. Todos estos alcances permitieron consolidar la formación desde el punto de vista gerontológico. Ahora bien, ¿cuáles fueron esas tecnologías que se emplearon? En primera instancia, hay una página que me permito citar, que se encuentra localizada en Facebook, se llama Saber Envejecer, que es la página de enlace en la cual los adultos mayores se ponen en contacto con esos conocimientos gerontológicos. Cualquier persona que puede revisar esa página se dará cuenta que allí se cuelgan contenidos de carácter gerontológico destinados a favorecer hábitos de vida y estilos de vida saludables, no solo desde el punto de vista biológico, sino psicológico y social. Por otra parte, también me permito citar la otra red social, como es el Twitter, que también lleva por nombre Saber Envejecer. Ambas redes sociales tienen una gran cantidad de seguidores y no solo, y me permito alardear de esta situación, y no solo de personas jóvenes, sino que una gran parte de adultos mayores, tanto del sector centro de Coro como a nivel internacional, hacen vida, conversan, interactúan con mi persona a través de esa página, solicitando información y conocimientos desde el punto de vista gerontológico, que son atendidos, en este caso, por mi persona. Para ir haciendo como una concreción de ideas, podemos decir que el hecho de que desde el punto de vista gerontológico se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación favorece la adquisición de hábitos, se utiliza pues esta red social como una estrategia para la difusión masiva de conocimientos sobre aspectos desde el punto de vista de la salud, en primera instancia. Segundo, es una herramienta, estas tecnologías son herramientas que favorecen la ampliación de redes sociales en el caso de los adultos mayores. Tercero, permiten disminuir las brechas que generalmente la gente cree que existen entre los adultos mayores y las tecnologías de la información y la comunicación. Y tercero, permiten propiciar oportunidades de participación por parte de los adultos mayores. Todos estos aspectos permiten que los adultos mayores alcancen de forma progresiva un envejecimiento activo, que no es más que el ofrecer oportunidades de participación en todos los ámbitos de la sociedad para las personas adultos mayores, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de las tecnologías de la información y la comunicación, entre otros aspectos. Esta experiencia que les comento a través de este video permite que pueda ser empleado no solo desde el punto de vista de la gerontología, sino que desde otras ramas del saber pueden incluir a los adultos mayores en el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la salud.
Desde Venezuela, desde Coro Estado Falcón, específicamente desde la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, única universidad que a nivel, o una de las pocas, para no asegurarlo con tanta certeza, una de las pocas universidades que a nivel de Latinoamérica forman y egresan licenciados en gerontología desde pregrado, tenemos un compromiso con los adultos mayores, tenemos un compromiso con el mantenimiento de la salud de las personas a medida que envejecen. El compromiso es ofrecerle a estas personas adultos mayores las mayores oportunidades para que puedan envejecer saludables y activamente. Y es a través de las tecnologías, o un mecanismo puede ser a través del uso constante de las tecnologías de la información y la comunicación como una herramienta valiosa que puede ser implementada por todos los profesionales del área de la salud. Estoy agradecida por la atención que ustedes pudieron dispensar a esta conversación, esperando que pueda ser de utilidad para otros profesionales y que se relacionen con algunas experiencias que puedan ofrecerse dentro de las aulas de clase con adultos mayores. Es importante, y para culminar, que a modo de cierre, que la educación es una de las herramientas fundamentales a través de las cuales se puede lograr cambios de actitudes favorables en los individuos y especialmente en los jóvenes y en los niños que están en las manos de cada uno de los docentes. Es importante que desde las escuelas se vayan eliminando progresivamente los estereotipos negativos que en relación a la vejez y el envejecimiento se difunden de forma expresa, pero también de forma oculta. El hecho de diseñar estrategias de carácter educativo, empleando las tecnologías de la información y la comunicación, que también tomen en cuenta los adultos mayores, puede ser una estrategia que puede incidir favorablemente en un cambio de actitud positiva hacia los adultos mayores y hacia la vejez en particular. Les invito a generar experiencias de aprendizaje donde se compartan los estudiantes con los adultos mayores. Son experiencias enriquecedoras, son experiencias que van a contribuir a un futuro mejor. Muchas gracias por su receptividad, muchas gracias por participar en este cuarto Congreso de Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación. A sus órdenes desde Venezuela. Muchas gracias, Mayca Bravo.